Buenos días a todos. Bienvenidos sean a este debate en el que discutiremos un tema de gran relevancia, la difusión cultural que se les brinda a los artistas independientes y la censura que existe. Cada participante tendrá 1 minuto para intervenir en cada sección. Les pedimos que respeten los tiempos asignados y mantengan un tono respetuoso. Nos acompañan Adrián Emanuel, Citlali Díaz, Joshua Juárez y Yasmín Arellano. Cada uno compartirá su perspectiva sobre el tema en discusión. Comenzamos. Existe una amenaza a los artistas independientes por la censura y la falta de claridad del marco jurídico de los medios de comunicación. Comenzamos con Joshua, de favor. Yo creo que sí existe una amenaza porque es un tema demasiado controversial. Primero en México tenemos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones, que establece que todo el contenido difundido debe de ser, apto para el público y que también protege la libertad de expresión. Entonces aquí hay hay algo que no cuadra, porque primero te pone que sí puedes difundir y por otra parte te dice que lo que tienes que difundir debe de ser apto. Entonces aquí es donde entra la censura y también que el material sea demasiado subjetivo para la población. Sí, mira, sí hay un problema aquí con esta parte de tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, mejor dicho, perdón. Nos vamos con la censura, en este caso con la libertad de expresión, ya que en este sentido, la libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene cada individuo. Entonces, para un artista independiente es algo, vaya, es un detalle importante porque sus obras pueden ser opacadas debido a la censura. 20 segundos. Continuamos con Yasmín. Hola, muy buenos días. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Existe una amenaza a los artistas independientes por la censura y la falta de claridad del marco jurídico de los medios de comunicación? Claro, siempre va a existir una censura porque hay que acatar reglas. Hay la ley de derechos de autor nos restringe demasiado, pues sí hay que acatar reglamentos, normas y todo 20 segundos. aspecto. Igual como las plataformas, ¿no? Cada vez se vuelve más común que cada obra se proteja más, ¿no? Que tengas esa identidad independiente. Tiempo. Continuamos con Adrián, de favor. Sí, por supuesto que existe una censura. Por ejemplo, su música, al muchas veces ser considerado como una expresión cultural indígena, no se acoplan como a los intereses de las grandes plataformas. Incluso esto puede ocasionar que no se ajuste a los lineamientos y precisamente de las grandes plataformas y no puedan alcanzar esas visualizaciones que podrían tener. Al igual que las grandes corporaciones, pues suelen priorizar un contenido más comercial, excluyendo a estos artistas independientes e incluso igual muchas veces sus canciones tienen pues temas de identidad o preservación cultural. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Es posible crear una estrategia de difusión donde se informe a los diferentes sectores de la población sobre derechos u obligaciones para el acceso a la cultura? Continuamos con Adrián, de favor. Claro, de hecho el trabajo de un artista puede ser una herramienta clave pues para sensibilizar sobre los derechos culturales. Por ejemplo, en cuestión de la educación, se puede usar su música para crear materiales educativos que expliquen un valor como por ejemplo el canto ayaralteco, que es un patrimonio cultural. Gracias. Continuamos con Yasmín, de favor. ¿Me repiten la pregunta, por favor? Claro. ¿Es posible crear una estrategia de difusión donde se informa a los diferentes sectores de la población sobre derechos u obligaciones para el acceso a la cultura? Sí, sí hay como ese derecho a la cultura, ¿no? Creo que lo que se está haciendo es como los conciertos en el Zócalo, donde nos dan ese acceso a la cultura, ¿no? Porque en estos tiempos ya es muy difícil conseguir, no todo el mundo tenemos el recurso para pagar más de, una gran cantidad de dinero, por así decirlo,
para consumir artistas que nos gustan demasiado, ¿no? Que son de otros países o de otros lados. Y ese es un derecho, ¿no? A la cultura de entretenernos así. Y si hay espacios, pero creo que son muy precarios, ¿no? El tipo de publicidad que le dan. Creo que igual nosotros como personas, a veces no nos interesamos en cultivarnos y así. Continuamos con Citlali, de favor. ¿Me repites tu pregunta, por favor? Claro, ¿es posible crear una estrategia de difusión donde se informe a los diferentes sectores de la población sobre derechos u obligaciones para el acceso a la cultura? Sí, en este caso sería los derechos de autor, ya que estos con la creatividad, protegen la creatividad, ¿cómo se llama? Y el trabajo que hacen estos artistas independientes. A falta de la claridad que hay en el marco jurídico, la censura pueden opacar en esta parte las obras. Sin embargo, creo yo que una de las estrategias es principalmente proteger estos derechos para que así los 20 artistas segundos. independientes no tengan ninguna falla en alguna de sus obras. Con esto igual para proteger lo que es la libertad de expresión. Vamos con Joshua, de favor. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Es posible crear una estrategia de difusión donde se informe a los diferentes sectores de la población sobre derechos u obligaciones para el acceso a la cultura? Sí, siempre y cuando lo sepas hacer. Por ejemplo, puedes hacer materiales de educativos o de difusión que establezcan que el derecho a la cultura es esencial para tu crecimiento. También puedes acercarte a instituciones que puedan trabajar con los artistas independientes para poder elevar un poco ese estatus que les falta, por así decirlo, y que se den a conocer con las comunidades. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Se pueden difundir obras visuales, audiovisuales o escritas sin perder los derechos de autor? Continuamos con Citlali, de favor. En esta cuestión depende mucho del estado de región donde se encuentre, en este caso, donde quiera aprender donde quiera empezar a difundirse el artista, ya que tienen reglas establecidas cada región, cada estado, y puede que encuentren esa controversia al momento de empezar a difundir sus obras. Gracias. Continuamos con Yasmín. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Se pueden difundir obras visuales, audiovisuales o escritas sin perder los derechos de autor? Sí se puede, pero es difícil, ¿no? Porque igual, normalmente cuando eres un artista, ah, no estás consciente tanto de lo legal, ¿no? Como que solamente quieres mostrar tu proyecto y sí puedes, ¿no? Pero creo que esto es como un riesgo, ¿no? De aventarte a publicarlo así en YouTube o en una plataforma como ahorita lo es TikTok, ¿no? Porque estás con el riesgo de que te puedan robar tu obra, ¿no? Entonces creo que es posible que no te la roben, pero corres el riesgo, vaya, porque pues estás al alcance de todos. Gracias. Continuamos con Adrián, de favor. Claro, por supuesto que se puede, siempre y cuando el artista tenga registrada ya su obra. Incluso para poder publicar sus canciones, en este caso, tendría que buscar plataformas que precisamente respeten esos derechos de autor y no, y precisamente el artista pueda tener acceso a una configuración específica que también le convenga tanto a la plataforma como al artista. O incluso puede utilizar en sus canciones marcas de agua o incluso metadatos para que pueda tener un rastreo de su contenido. Gracias. Continuamos con Joshua. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Se pueden difundir obras visuales, audiovisuales o escritas sin perder los derechos de autor? Sí, siempre y cuando sepas respetar los lineamientos. Por ejemplo, a mí lo que me parece esencial es el tener los permisos del autor, de la obra que estás difundiendo. También existen estas obras que son ya de dominio público, entonces esas creo que las puedes utilizar sin ningún problema. También puedes hacer una representación o recrear una obra original. Eso también se puede hacer o lo puedes utilizar para fines educativos, pero nunca de lucro. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta.
¿Es posible publicar obras visuales en redes sociales sin que éstas sean censuradas? Continuamos con Yasmin, por favor. Considero que no es posible, ya que pues estas plataformas tienen sus políticas y últimamente ya no te puedes expresar con palabras altisonantes o con ofensas, ¿no? Porque pues tienen sus normas. Creo que es muy susceptible que haya artistas que quieran mostrar su arte, digamos, muy conceptual o que, digamos, que tengan un pensamiento de que hay algo que no es grosero o no ofende a nadie, pero posiblemente sí lo es. Entonces sí hay una censura de parte de las redes sociales y de las plataformas, ya que vienen sus políticas y cada vez son más minuciosas. Gracias. Adelante, Adrián. A mi parecer, sí. Sí se puede poder publicar contenido sin la necesidad de que sea censurada, porque, pues básicamente, sí, como lo dice mi compañera Yasmín, en este tiempo, pues sí hay como más restricciones en este aspecto, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que, pues lógicamente, no podemos publicar o usar canciones que sean discriminatorias, que tengan contenido explícito o que incluso tengan palabras antisonantes. Para esto, pues lógicamente podemos utilizar estrategias como por ejemplo modificar los elementos visuales o incluso audiovisuales para que incluso las plataformas no puedan detectar esos elementos y puedan generar una censura o 20 incluso segundos. una desmonetización del contenido. Gracias. Adelante, Citlali. ¿Me repites tu pregunta, por favor? Claro, ¿es posible publicar obras visuales en redes sociales sin que éstas sean censuradas? Sí es posible, sin embargo, como ya lo han mencionado nuestros compañeros, hay plataformas que ya tienen sus reglamentos. Entonces, al detectar algo que ya no vaya de acuerdo a sus lineamientos, lo que hace es censurar las obras de esos artistas. Y bueno, unas estrategias, como bien lo acaba de decir mi compañero Adrián, es que las plataformas sean un poquito más, en este caso, analicen las obras detalladamente y las puedan, de cierta forma, poner para cierta edad, eh, para perdón, en este caso para el espacio público. Siento que es un tema bastante complejo y hasta incluso polémico, porque de que se puede, porque ya existen herramientas en redes sociales como lo es la censura del contenido explícito, pero como lo dije anteriormente, ya la ética y la moral es algo que se platica mucho. Entonces no va a faltar la persona que aunque tú tengas esa herramienta, la estés utilizando, te va a reportar. Y en redes sociales la cultura de la cancelación ya es muy común. Entonces es meterse en temas demasiado complejos. Muchas gracias. A continuación van a tener 4 minutos para darnos sus conclusiones y darle su opinión a sus artistas independientes sobre sus propuestas. Adelante, Adrián. Pues en general creo que pues concordamos bastante en bastantes puntos. Estamos de acuerdo que pues sí, en muchas ocasiones en los artistas independientes pues no tienen ese reconocimiento que deberían de merecerse, incluso porque sus canciones tienen o están cargadas de incluso esa protesta, ¿no? En este caso, pues, una propuesta que yo podría dar sería una ley de transparencia de ingresos, porque muchas veces, si un artista logra vincularse con una plataforma grande, muchas veces la plataforma suele quedarse con la mayor parte de ingresos que el artista pueda llegar a generar. En este caso, pues, lógicamente el artista estaría 20 perdiendo. segundos. Entonces, pues, sería lo más conveniente crear esta ley de transparencia de ingresos para que tanto el artista como la plataforma puedan tener los mismos beneficios y puedan crecer los dos juntos. Gracias. Adelante, Yasmin. Antes que nada, gracias a mis compañeros por compartir sus puntos de vista. En algunos estamos de acuerdo, en algunos otros no. Yo me quedo con que, digamos que si tenemos que modificar algunas cosas, eso ya es censura. Entonces, en eso no concuerdo.
En mi equipo tuvimos la oportunidad de entrevistar a un artista muy completo que se llama Ata y me percaté que simplemente siempre el tema es el dinero y el papeleo, ¿no? Que si nos dan ayuda tenemos que pasar por demasiados filtros y eso da hueva o es muy tedioso, entonces como que se complican las cosas. Mi propuesta sería que de verdad si el gobierno quiere dar un apoyo, ah, lo dé con mejores filtros y ya. Gracias. Adelante, Citlali, por favor. Sí, mira, bueno, repítame tu pregunta, por favor. Sería la conclusión y qué propuesta le das a tu artista independiente. Ok, mira, como ya lo hemos comentado, los puntos, algunos son aceptados o coincidimos. Y bueno, en mi caso estuvimos trabajando con un artista independiente basado en la música del rap. Y para ellos se les dificulta precisamente esta parte debido a los puntos económicamente y el papeleo. Nosotros lo que propusimos es em, crear una página en donde precisamente sus obras se destaquen. Nuestra página se llama Urban Voice, que es donde ustedes, o bueno, cualquier otro artista independiente que quiera empezar a difundir su información, sus obras, lo puede hacer en nuestra plataforma. Esta lo que va a hacer es que no va a censurar sus obras, sin embargo, habrán unas limitaciones. Concluimos con Joshua, de favor. No, pues primero que nada, gracias por las opiniones de mis compañeros. Yo estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dijo Adrián. Y el consejo que yo puedo dar o la propuesta es que los artistas no se tienen que limitar, porque la censura siempre va a existir. Lo que se tiene que hacer es pulir las leyes que establecen esa libertad de expresión porque no son muy claras. Y lo vimos en la primera pregunta y creo que todos estuvimos de acuerdo con ello, de que no hay claridad, no hay una ley que establezca muy bien qué se tiene que hacer, qué se debe de hablar, qué no se debe de hablar o X cosa. Entonces, siento que eso es lo esencial, del pulir las leyes.